Hola estimados amigos del canal, espero se encuentren bien. En esta ocasión nos adentramos en el fascinante mundo del futuro cercano. ¿Qué nos depara el 2025? Desde catástrofes naturales, nuevas pandemias y tendencias económicas, exploraremos las predicciones más emocionantes y desafiantes que podrían transformar nuestras vidas. Para los seguidores más antiguos del canal, deben conocer las predicciones del bloguero Finanzas-Times. Esta cuenta de Twitter ya nos ha advertido desde 2021. Pudiese ser que en 2025 tal vez aparezcan múltiples pandemias, eso está por verse, como el caso de la extraña enfermedad X que apareció en el Congo hace unos días. También lo de la nueva pandemia de Grapevir que posiblemente inicie en Estados Unidos y se expanda por toda Latinoamérica y el mundo. Es importante comentar que esta nueva peste servirá para ocultar en parte las consecuencias de mediano plazo de los productos insertados en la población en 2020 y 2021. Como es posible hayan leído por ahí, incluso el Reino Unido ya ha comprado un paquete de productos para luchar contra la gripe aviar en 2025. Si les interesa revisar información, pueden buscar el Twitter de Finanzas Times y ver estos dos videos que he hecho en el canal, uno el video del simulacro de contagio catastrófico de finales de 2022, y el de simulacro de pandemia SPARS, hecho en 2017, donde se simula un escenario de pandemia desde 2025 a 2028 y la posible revelación extraterrestre en 2029. Siguiendo con lo último que les comentaba, es interesante recordar que Donald Trump en diciembre de 2019 creó la Fuerza Espacial, y hoy en día Donald Trump ha nombrado a un hombre cercano a Elon Musk al frente de la NASA. Es evidente y a mi entender inevitable que el fenómeno ovni vaya en aumento durante la administración Trump, puesto que los supuestos extraterrestres, demonios, espíritus de los muertos o apariciones marianas necesitan hacer contacto con la humanidad para sugerir a las masas un cambio en el estilo de vida del planeta, para salvar el mundo de su inevitable destrucción. A continuación los dejo con interesante información del canal Fred Spremeyer en español 2.0 sobre un insider de nombre JP que trae información sobre el programa espacial secreto. A continuación los dejo con el video. Bueno, JP trae una información muy importante que voy a compartir. Volviendo al tema, JP dice que ahora con la nueva administración Trump vamos a ver una oleada de contactos alienígenas de los nórdicos. Él habló con un nórdico recientemente o tuvo un encuentro con un nórdico y este nórdico le informó que la nueva administración, que por cierto Elon Musk está muy activo en ella, trabajando en el Pentágono con tecnología alienígena, porque Elon Musk es un frente de algo más poderoso detrás. O sea, tiene, según Stuart Surlow, espero que todos conozcan a Stuart Surlow, este señor tiene programación de Andrómeda. O sea, si bien no es un andromedano, ningún clon ni nada de eso, o sea, es una persona de carne y hueso, viene con ese linaje andromedano y tiene ese conocimiento y lo está implementando. Sin embargo, no creo yo que sea tan positivo el movimiento de Elon Musk, porque también busca obviamente sus intereses personales, corporativos y también en cierta medida de control social. Por eso no decimos que es salvador de nada, pero sí es un cambio del grupo de Orión que ha estado haciendo muchas cuestiones, y en esto va la computación cuántica. Va a ser un momento estelar para la humanidad porque se vienen muchas cuestiones positivas, pero también se vienen muchas cuestiones de esclavitud monetaria, de cuestiones de vigilancia social, sobre todo en el ramo de las casas inteligentes y de lo que está planeando el Foro Económico Mundial enfermizo, y todo eso también redunda en una guerra, en una lucha, en una pugna entre la parte positiva y la parte negativa, en la cual buscan la esclavitud y la otra busca la libertad. Sin embargo, con Trump creemos que esta parte luminosa va a tener un poco más de impulso, y afortunadamente nos lo están confirmando las personas que son allegadas a estas cuestiones del programa espacial secreto, que dicen que muchos alienígenas positivos van a estar presentándose directamente en las zonas rurales en Estados Unidos, en las áreas boscosas. En donde hay zonas rurales se van a presentar cada vez más y más y más, y esta revelación se va a ir abriendo paso.
dejando atrás el gobierno oscuro de Joe Biden, donde el Estado profundo se defendió al máximo de una revelación total o parcial, esto va a tener un salto cuántico, bueno, no cuántico, progresivo, digamos, en cuanto a cada vez más apertura de los andromedanos, de los nórdicos, hacia la presentación con hombres y mujeres en los bosques. Eso es lo que dice JP. De hecho, JP dice que saben los nórdicos de Michael Salla, saben de su trabajo y que próximamente se iban a poner en contacto con el señor Michael Salla. Ahora bien, sé que esto también causa mucho escozor en los cristianos y en todo lo que tenga que ver con los religiosos católicos y todos los que tienen puestas las esperanzas en el Apocalipsis, o sea, las esperanzas de ser salvados durante ese periodo de tribulación. Sabemos que el Vaticano está en sus últimos momentos y que después del Papa Francisco viene Pedro el Romano, según las profecías de San Malaquías. Y muchos de estos personajes los hemos traducido para ustedes. Estoy hablando de Tom Horn, que ya falleció. Estoy hablando de Steve Quayle, que afortunadamente ya tenemos a Steve Quayle de vuelta. Y estas personas, dice aquí Julián Velázquez, yo digo que Elon Musk es un satanista, que todos los famosos son satanistas. Yo diría que la mayoría están totalmente corrompidos, pero muchos son títeres. Son títeres y tienen que entrar en eso de una manera muy... a vender su alma. No sé si Elon Musk, no he tenido constancia de eso. Fritz Springmeier no ha hablado de ello. Sin embargo, puede tener sus claroscuros. Stuart Surlow, que es una fuente muy potente, habla de que el tipo pues, no es tan negativo, sino que es parte de una nueva era tecnológica positiva y de liberación para la humanidad, ¿no? Sin embargo, la computación cuántica tiene sus claroscuros. Sabemos que los Illuminati han estado buscando implementar la inteligencia artificial para un control total sobre la raza humana y enviarnos directo hacia la generación cyborg de esclavitud que ya se ha dado en otros planetas. Pero yo no lo veo así y les voy a decir por qué no veo así las cosas. Porque muchas personas, insiders del programa espacial secreto, han estado diciendo lo mismo. O sea, las fuentes hablan de que sí ha habido una liberación del grupo de Orión de varios planetas ya y que este está en una resistencia aunado al despertar masivo de la era de Acuario que está abriendo la conciencia del ser humano. Y recuerden que se puede aprisionar el físico, el espíritu, se puede aprisionar incluso la posición económica de las personas, pero no el alma. Y el alma es donde tenemos el ADN conectado al alma, y el alma es la que está subiendo la vibración. Y si todas estas cadenas tratan de colocar al ser humano bajo su yugo, el alma simplemente no la va a dejar, porque está ascendiendo a un nuevo nivel de cognición en la densidad acuariana. Por tanto, todo lo que hagan no va a tener efecto, porque el alma está recordando el ADN ancestral, y para eso nos están ayudando estos seres positivos. O sea, no todo es negativo como lo dicen los cristianos de núcleo duro, porque ellos creen que todos son demonios, así literalmente. L.A. Marzulli, ¿cómo se llama esta persona? Stephen Quayle, Tom Horn ya fallecido, Gary Stearman, Derek Gilbert, que todos han hecho sus libros y han presentado sus pruebas. Creen que todos, absolutamente todos, son satánicos, son seres demoníacos que vienen a esclavizarnos, y no dudo que muchos de ellos sea así. El grupo de Orión, los reptoides, los grises, los alienígenas que vienen de latitudes del planeta verde y muchísimos otros más que se conjugan con ellos, obviamente, pero no todos, ¿no? Y todos ellos están trabajando en concomitancia con los arcontes y con el espíritu del error de Satán, pero no creo que todo sea tan lineal y que la raza humana no tenga una salvaguarda ancestral. Ya hemos hablado de esto muchísimas veces. Dice, ¿tenés traducido completamente el libro de Cisco Wheeler, Contemplado un caballo blanco? Pregunta Julián Velázquez. Lo más importante, sí. Tengo lo más importante del libro, porque el libro se mete mucho en temas religiosos y es muy denso en ese sentido, ¿no? Y traduce muchas cosas densas. No traduje muchas cosas que se meten mucho en la religión. Cisco Wheeler sabemos que fue liberada de su control mental monarca por medio de Fritz Springmeier y de la Biblia. Pero
no lo traduje completamente, no. Lo más importante, que habla de lo que los Illuminati quieren hacer con la religión, que ya lo están haciendo, ¿no? Están metiendo masones en el púlpito, satánicos en las mega iglesias, los pastores de la prosperidad, dejando la figura de Cristo de lado, muchísimas blasfemias en el púlpito. Billy Graham, perdón, el líder de este gran movimiento religioso, que es un asesor, un gurú espiritual de los presidentes, que ha sido totalmente negativo, incluso satánico, ese sí probado satanista, según Fritz Springmeier y ella misma. Muchas cuestiones como los campos de concentración de la fe ocultos, todo lo que tenga que ver con la cuestión del control mental, todo eso lo viene en el libro de Contemplado un caballo blanco de Cisco Wheeler, que habla de que mi gente perecerá por su ignorancia, ¿no? Es un libro muy, muy bueno y es alguien muy importante. Pero eso es lo que se viene. La era Trump va a dar efecto a una revelación mayor en el plano alienígena, donde las personas van a ser contactadas directamente e incluso algunas no creerán. O sea, va a decir, yo soy un nórdico, no, tú no eres nada. Ah, no me crees, mira, y te van a llevar a la nave espacial a estas personas, un público muy pequeño, y se las van a mostrar y va a empezar pronto a ver esta interacción de pequeños viajes que se va a dar con este tipo de personas, porque todos ellos están observando el comportamiento de la raza humana, y más ahora que cada vez está habiendo más y más pecadores, y hay una polarización más y más extrema entre lo negativo y lo positivo. ¿Por qué? Porque la era de Acuario es eso, separar el grano de la paja, ¿no? Entonces eso es lo que se puede esperar. Trump va directo al espacio, va a la conquista del espacio. Elon Musk va en ese sentido. Quieren implementar la computación cuántica cuanto antes. Y aquí puedo decir que Leo Sagami, un autor que tenemos en muy alta estima en este canal, habla de que la bestia cibernética del 666 va a venir a través de la era digital Illuminati computacional cuántica. Y esto va a ser una esclavitud total para todos, ya que van a ver nuestros movimientos en tiempo real. De hecho ya lo ven, pero de una manera mucho más invasiva y penetrante, tentaculosa, contra nuestra privacidad. Amigos, pues eso es lo que se viene, un impulso a la revelación alienígena directa, un cuarto contacto en marcha en la población norteamericana, y me imagino que también europea y latinoamericana, más contactos directos de hablar, de ver, de subirte a naves, todo esto llevando hacia un impulso y si hay este atrevimiento de estos seres positivos, quiere decir que la raza humana está aumentando en vibración, y que esto va a seguir progresivamente hasta que volvamos a abrazarnos con nuestros hermanos estelares, los Patal, los andromedanos, los nórdicos y otros seres positivos en otras latitudes. Como pudieron escuchar del canal Fred Spreemeier en español, él tiene la clásica perspectiva de cristiano influenciado por ideas de la nueva era, debido a que quizás no entiende el plan de salvación ideado por la Trinidad en la eternidad pasada, y a que tampoco entiende el estado de los muertos, ni que el planeta Tierra está en cuarentena, debido a la enfermedad llamada pecado. Además, él también debe desconocer que Alice Bailey, quien fue discípula de la fundadora de la nueva era llamada Madame Blavatsky, escribió en 1934 sobre la aparición de los supuestos hermanos mayores, como ella les llama, para 2025. A continuación procederé a leer unos fragmentos. Extracto número 1. Cuando la voluntad de Dios, expresada por Shambhaya y enfocada por el Buda. Cuando el amor de Dios, expresado por la jerarquía y enfocado a través del Cristo. Y cuando el deseo inteligente de la humanidad, enfocado a través de los discípulos y aspirantes del mundo y los hombres de buena voluntad, estén sintonizados consciente o inconscientemente, entonces puede tener lugar y tendrá una gran reorientación. Esto es algo que puede suceder. El primer resultado traerá la iluminación del plano astral y el comienzo del proceso que disipará el espejismo. El segundo será la iluminación del plano mental, la disipación de las ilusiones del pasado y la gradual revelación de las nuevas verdades, cuyos jalones han sido los ideales pretéritos y las pseudoformulaciones de la verdad. Reflexionen sobre esto. El jalón indica el camino a seguir, no revela meta. Indica, pero no determina. Lo mismo ocurre con
todas las verdades actuales. En consecuencia, se necesitan conocedores y aquellos de mente y corazón abiertos, que no tengan ideas preconcebidas, defendidas fanáticamente, ni antiguos idealismos, los cuales solo deben ser reconocidos como indicaciones parciales de grandes e incomprendidas verdades que pueden ser comprendidas en gran medida y por primera vez, si las lecciones de la presente situación mundial y la catástrofe de la guerra son debidamente aprendidas y la voluntad de sacrificarse entra en acción. He descrito esta aplicación práctica y he ilustrado la enseñanza precedente respecto al espejismo, a la ilusión y al maya, porque todo el problema mundial ha hecho crisis y su solución será el tema sobresaliente de cualquier proceso educativo, religioso y económico hasta el año 2025. Hoy, mientras la humanidad espera la revelación que personificará los pensamientos y sueños y la meta constructiva de la nueva era, por primera vez surge la demanda de un gran grupo de personas intuitivamente inclinadas. No dije intuitivas, hermanos míos. Ahora, este grupo es tan grande, su enfoque tan real y su demanda tan elevada, que procura enfocar la intención masiva de los pueblos. Por lo tanto, toda revelación que pueda emerger en el futuro inmediato será mejor protegida por el espíritu de comprensión que cualquier otra. Este es el significado de las palabras del Nuevo Testamento: todo ojo lo verá, la humanidad como un todo reconocerá al ser revelador. En eras anteriores el mensajero de lo alto fue únicamente reconocido y conocido entre un mero puñado de hombres y tomó décadas, y a veces siglos, para que su mensaje penetrara en los corazones de la humanidad. La tensión de los tiempos y también el desarrollo del sentido de proporción, más un forzoso retorno a la simplicidad y las exigencias de la vida, pueden evitar que la futura revelación se sumerja rápida y aceleradamente en el fuego de la gran ilusión. Extracto número 2. De esta manera tiene lugar un movimiento grande y nuevo y se está llevando a cabo un intercambio e interacción enormemente acrecentado. Esto continuará hasta el año 2025, DC. En los años que transcurran desde ahora y hasta entonces, grandes cambios se producirán, y en la Gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada comúnmente cada siglo, en el año 2025, se establecerá con toda probabilidad la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. El ciclo actual, de ahora a entonces, se lo llama técnicamente la etapa del precursor. Es de naturaleza preparatoria, de prueba en sus métodos y destinada a revelar sus técnicas y resultados. Por lo tanto, como podrán ver, los choanes, maestros, iniciados, discípulos mundiales, discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía, pasan en este momento por un ciclo de gran actividad. Extracto número 3. Actualmente, todos los seres humanos son tan clamorosamente invocadores que la tendencia de la vida de la jerarquía y sus planes, hasta la fecha, han estado sujetos a cambios, postergaciones, en lo que respecta a ciertas determinaciones internas y puramente jerárquicas, y al apresuramiento de ciertos planes designados, si puedo emplear esta palabra, que deben desarrollarse siglos después, y lo serán debido a la inesperada preparación de la humanidad, no prematuramente en realidad, sino con toda seguridad en la plenitud del tiempo. Esta plenitud del tiempo, en lo que se refiere a la planificación particular en consideración, es desde ahora hasta el año 2025, en realidad un breve periodo de tiempo para la consumación del propósito mayor del logos planetario, actuando por intermedio de los tres centros mayores dentro de su cuerpo de manifestación. En resumen, lo que trata de decir Alice Bailey es que, como dije antes, los supuestos hermanos mayores o maestros ascendidos se aparecerán a la gente a partir de 2025, que no son más que demonios tratando de engañar a la humanidad. A continuación les dejo fragmento del ministerio Backford's Ministry con interesantes palabras de Walter Bath en el programa de podcast llamado Strange Normal. Alice Bailey dice que la jerarquía de la nueva era, los maestros, y si miras a estos maestros, todos se parecen a las imágenes que tenemos de Jesús y que se manifestarían en el año 2025. Así que el 2025 no está muy lejos, ¿no es así? Y en los escritos
del espíritu de profecía, leemos que este tipo de actividad aumentará y que habrá manifestaciones de entidades que dicen que son parientes del pasado. Y si miro nuestros canales de noticias que tenemos, veo un par de canales de noticias solo para mantenerme al día y estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Así que trato de tener un campo equilibrado de lo que estoy viendo. Intento tener un canal de noticias conservador y luego uno muy liberal y algo intermedio. Y a diario repaso 3 de ellos solo para mantenerme al día con lo que dice la izquierda, lo que dice la derecha y lo que dice el nada intermedio. Y es simplemente sorprendente cuántas estrellas de cine y personas prominentes están comenzando a hablar sobre estas manifestaciones. Quiero decir, justo hoy, una de las noticias de esta mañana estaba mirando una de ellas y decía que la esposa de esta persona había muerto, pero estas manifestaciones estaban ocurriendo en su casa y él estaba en constante comunicación con ella, y que la radio comenzaba a reproducirse o un CD comenzaba a reproducirse, su favorito, y se apagaba y se encendía nuevamente. Ahora, sé de dónde viene eso porque en mi propia experiencia tuve manifestaciones como esa en mi propia vida. Tuvimos muchas manifestaciones demoníacas cuando estábamos en el mundo incursionando en lo oculto, y algunas de ellas no son muy agradables. Cualquiera que conozca mi historia de conversión verá que había algunas actividades demoníacas bastante desagradables que estaban sucediendo. Así que estas cosas no son extrañas para mí, pero tratando de ponerlas en un cuadro profético, hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde se está dirigiendo este mundo. Según las Escrituras, habrá una legislación que se aprobará de naturaleza religiosa para imponer ciertos dogmas. Y para que esto suceda, la gente debe creer en algo. Y puede ser y puede ser de naturaleza religiosa, puede ser de naturaleza de la nueva era. Esas entidades espirituales, por ejemplo, alentarán al mundo a cambiar su estilo de vida para volverse más vegetarianos. Y cuando incursioné en esas cosas, algunas de esas entidades dirían y hablarían. Tengo grabaciones, escucho grabaciones de mediums hablando, y hablan con las voces de las personas que representan. Como escuché una serie de un medium manifestando la voz de Cecil John Ross, y la forma en que habla y dónde está la jerarquía y cuán alto está y cuán informados están algunos de ustedes. Y él hablará sobre mis seres queridos, y él habla de una manera tan seductora para atraerlos y decirles que están en un plano superior porque están experimentando estas manifestaciones y son elegidos porque se supone que son embajadores de este tipo de cosas. Y ellos dirán que deben reducir su consumo de productos animales para que puedan tener una mente clara para comunicarse con esas entidades, para que vean una falsificación completa de la verdad. Hay verdad y elementos de verdad, pero basados en la premisa equivocada. Y por eso creo que estas manifestaciones se harán cada vez más y más. Y para cada mentalidad tiene que haber algo. Así que ellos que creen que eres un producto de las estrellas, que eres una gran creación o experimento de seres extraterrestres que han venido a plantar una semilla en esta tierra
y cuando estén maduros espiritualmente para pasar por la siguiente fase, como están hablando en la jerarquía, entonces se manifestarán y te atraerán a esta posición más alta. Es una especie de sueño de la nueva era. Y entonces, para responder a tu pregunta sin rodeos, creo que son manifestaciones demoníacas. Creo que las naves son ilusorias, como implantes casi hipnóticos que ves probablemente no son reales. Probablemente no son realmente vehículos de de un tipo, sino en realidad son implantes hipnóticos. Hay un espiritismo que viene del que se nos habla en el conflicto de los siglos para el que creo que el mundo no está preparado todavía. Si me permiten presentar, esto es lo que empezó todo esto, este clip de Roger Morneau. Miramos esto. En realidad, Roger, fuiste elegido por espíritus demoníacos de alto poder para ser parte de su grupo humano especial privilegiado. Dice que somos la élite, sabemos la verdad sobre el maestro y sus ángeles, y el sacerdote nos dijo, ¿podría tener un poco más de su tiempo? Quiero hacer algo muy fascinante, dice el grano llano, para cosechar las multitudes de la tierra a su causa justo antes del cierre de la gran controversia entre las fuerzas del bien y del mal, y dijo que se va a hacer de una manera única. Este gran plan va a llevar a la gente va a comer las cosas, porque dice, espíritus demoníacos se declararán habitantes de planetas lejanos en las galaxias que vienen a advertir a los habitantes del planeta Tierra de la inminente destrucción del planeta, a menos que se haga algo seriamente apropiado para evitarlo. Fue algo muy importante que se avecinaba, uno de los mayores engaños de los últimos días. Y mientras estudio esto, me doy cuenta de que no solo pueden manipular, es básicamente como una visión que estaban dando. Como una visión. Sí, y las personas que salen de estas visiones son muy parecidas a aquellas de los que han asistido a festivales religiosos donde llegan a un estado de trance. Y muy a menudo no pueden recordar los detalles, y muy a menudo incluso hay connotaciones sexuales asociadas con eso. Y yo habría ignorado todo esto si no hubiera tenido esta experiencia personal y visto cosas con mis propios ojos y tenido manifestaciones en mi vida, no con contacto directo con seres como con la nave espacial o algo así, sino con las entidades y sus manifestaciones y los problemas que causaron en nuestro propio medio ambiente. Por lo que definitivamente están ahí y están preparando la mente para algo. Y mencionas la guerra nuclear de la que tienen que deshacerse, que incitan a la humanidad a deshacerse de las armas nucleares. ¿Puedo reproducir ese clip rápidamente? Es un clip muy interesante. Hizo dos cosas que siguen diciendo una y otra vez. Número uno, tienen que deshacerse de sus programas de armas nucleares. Y segundo lugar, tienen que dejar de contaminar su planeta con petróleo. Están contaminando su planeta y contaminándolo, y vas a arruinar todo el sistema climático de tu planeta. En esa etapa, lo de la guerra nuclear era muy frecuente, pero no lo del impacto climático de los productos del petróleo. Pero, por ejemplo, decían que si la humanidad se dejaba a sí misma, se destruiría a sí misma. Entonces, estos seres en realidad se manifestarán para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. Pero si la humanidad no crece hasta el punto en que puede trascender este aspecto crudo de su ser, entonces podrían permitir que la humanidad se destruya a sí misma. Por eso es tan importante que crezcamos en esta era a la que llamamos Acuario. Ah, sí, eso fue muy frecuente en los años 60 o 70, por eso incluso hicieron canciones sobre la era de Acuario. Y es interesante, deberías mencionar eso, porque mencionaste antes de que tenías unos escritos de canalización que habías visto que mencionaban algunas de estas cosas. Este libro llamado La Ley del Uno, también se llama la materia prima, lo llaman RA, como
la materia prima, ¿verdad? Lo interesante de esto es que tengo un grupo de unas 100 personas en Discord que me ayudan a investigar. Estos son voluntarios y han hecho un trabajo fantástico. Uno de ellos, Aaron, encontró esto realmente interesante del libro 1. Escuchen esto y díganme qué piensan al respecto. Un escrito de canalización. Pregunta: ¿puedes decirme cuál es el origen de los 10 mandamientos? Ra: el origen de estos 10 mandamientos sigue la ley de entidades negativas. Pregunta: ¿fue hecho por el grupo de Orión? Ra: es correcto. Pregunta: ¿cuál era su propósito para hacer esto? Ra: el propósito del grupo de Orión, como se mencionó antes, es la conquista y la esclavitud. Pregunta: sería totalmente improbable que una entidad completamente consciente del conocimiento de ley 1 alguna vez diga no harás. ¿Esto es correcto? Ra: es correcto. En otras palabras, él está canalizando esta cosa, Ra, como él se llama a sí mismo. Él está diciendo que hay un grupo en el área de Orión. Este no es del espíritu de profecía, son escritos canalizados de una entidad demoníaca que dice que hay un grupo que viene del área de Orión, que creó los 10 mandamientos y que viene a esclavizar a la humanidad con reglas. Bien, esto es muy interesante. Obviamente, también se refiere a sí mismo como uno. Ahora, uno con una letra mayúscula puede ser usado para Dios. Pero a Lucifer también le gusta referirse a sí mismo como uno. De hecho, el único en el mundo del ocultismo se lo conoce como el único. Y en el mundo Bahá'í lo llaman el agraviado. Así que eso es fascinante y se manifestará en algunos movimientos religiosos como el mormonismo. Por ejemplo, eran los dos hijos y Lucifer es en realidad el anciano y su asiento ha sido usurpado y recuperará su asiento de nuevo. Así que esta guerra cósmica contra Cristo y Lucifer, el agraviado, no estoy diciendo que esto esté en el mormonismo, pero esto está en el mundo ocultista. Él es el verdadero portador de luz. Ahora sabemos que su guerra es contra la ley de Dios y su ley es haz lo que quieras en todo lo de la ley. Y también sabemos por el espíritu de profecía que Cristo, cuando Cristo regrese, vendrá de la constelación de Orión, que es la constelación que es visible tanto en el norte como en el hemisferio sur. Y es interesante científicamente que la Biblia dice, ¿quién puede aflojar el cinturón de Orión? Esa es la constelación que se está alejando, que se está realmente separándose a un ritmo tremendo. Y supuestamente hay esta nebulosa en Orión que algunos creen que es un agujero negro, pero no puede ser un agujero negro, porque de un agujero negro no sale nada. Pero hay una especie de luz celestial que está presente en esa constelación, que algunos creen que es en realidad luz de la ciudad de Dios. Así que hay muchas especulaciones con respecto a Orión y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Así que cuando éste dice que los esclavizadores vendrán de allí, en realidad es directamente lo opuesto. Sí, es lo opuesto. Sí, es Dios viniendo de allí. Sí, y si lees el espíritu de profecía, entonces dice allí que Satanás se refirió a los ángeles como esclavos engañados. Así que, ¿esclavos de qué? Esclavos a la ley. Así que él creía que la ley era injusta, impuesta a seres morales que deberían poder tomar sus propias decisiones morales.
Así que si lees en el libro de Génesis las 3 mentiras que Satanás le presentó a Eva, una de ellas fue que conocerás el bien y el mal. Eso significa que no necesitas un estándar externo que te diga que es bueno y que es malo. No necesitas un estándar externo que te diga que es correcto y que es incorrecto. Eres un ser moral elevado. Eres un Dios, por lo tanto, no estás sujeto a un estándar moral de nadie. Eres libre de eso. Así que cualquier sujeción a una ley, obviamente en su mentalidad, es esclavitud. Así que mientras que si miras la ley de Dios, la Biblia la llama una ley de libertad. Porque la única libertad que puedes tener es si alguien realmente cumple esa ley. No tenemos libertad, somos esclavizados por causa de los infractores de la ley. Una mujer no puede salir a caminar por un parque sin enfrentarse al peligro de ser violada o asesinada o lo que sea. No tiene libertad de caminar porque alguien dice que no tiene que cumplir la ley. No matarás, no cometerás, no harás esto, no mentirás. Así que si ves esas leyes como limitantes de tu libertad, entonces tienes una mente bastante cerrada. Porque estas son las únicas leyes que pueden garantizar tu libertad. Absolutamente. Y Chris Bledsoe y su hijo Ryan Bledsoe eran ex cristianos que han tenido una experiencia significativa con estas cosas. Más de lo que nadie más entiende. Y esto es lo que el gobierno está tan interesado en ellos. Porque dicen, vemos estas cosas flotando en nuestra atmósfera, pero no podemos llegar a ellas. No vienen a nosotros, pero vienen a esta familia. ¿Por qué? Les voy a mostrar un testimonio de Chris Bledsoe. Dime qué piensas sobre eso. Y entonces estoy hablando con los cielos, así como contigo. Nunca volveré a hablar de ti. No vengas a mi casa. He terminado contigo y eso es lo que hice. Y entré y me fui a la cama. Estoy durmiendo 3 de la mañana, 3 en punto, escuché esta voz decir, levántate, como una voz masculina, sonó como un trueno, tan fuerte y me despertó de un sueño profundo, hasta que salté de la cama a una posición sentada y miré alrededor de la habitación, en pánico, dije, escuché eso, ¿quién está aquí? Y si hubiera sido mi esposa no me había asustado porque era una voz masculina profunda y atronadora que me asustó mucho. Y miré directamente a mi reloj. Tenía un viejo reloj de escritorio. En ese entonces todos tenían un despertador. No usamos un teléfono celular. Y miré y decía 3 a.m. Y pude ver un movimiento en mi habitación y parecían estas figuras sombrías que estamos acostumbrados a ver. Estaban al pie de mi cama, estas figuras sombrías, y lo que hicieron, no lo sé, pero me pusieron en una especie de trance donde estaba, me levanté de la cama, estaba solo en ropa interior, me puse pantalones, camisa, zapatos, y salí por la puerta trasera siguiéndolos. Y en el momento en que cerré esa puerta, me levanté, y esta ráfaga de viento era tan fuerte. Este viento era un poderoso viento, pero estaba localizado, no estaba los árboles, no estaba en el bosque, era una ráfaga de aire en un círculo frente a mí y caí de espaldas aplastado por las hojas y mientras caía pude ver lo que parecía un toro de 250 kilos, una vaca. Salió de ese agujero, corrió justo encima de mí y pude ver a través de ella. Pude ver las estrellas justo a través de ella, pero no pude ver este toro y entonces aterrizo de espaldas y ruedo sobre mi estómago y cuando ruedo y estoy tratando de levantarme, bien voy a correr. Sucede que en segundos me golpeo la espalda, ruedo sobre mi estómago, estoy mirando hacia el otro lado, así que estoy tratando de ponerme de rodillas a mis pies para correr, para saber dónde fue esa cosa. Inmediatamente la vaca no estaba allí. Había una mujer hermosa, más allá de toda medida. Estaba brillando este color blanco azulado y tenía este vestido blanco que brillaba cuando fluía.
El vestido simplemente se movía y parecía un antiguo vestido romano. Llegaba hasta sus pies y sus mangas, hasta sus manos aquí y sus cuellos. Hay una pintura de ella ahí mismo. Eso fue hecho. ¿Tú pintaste? No, el hombre de pie junto a mí es un artista famoso en Nueva York, pero ella estaba flotando descalza ahí, a 1 metro del suelo y me mira. Estoy en este gran shock. Las palabras no pueden describir cómo el poder que sentí en este viento y este toro que me atropelló y el miedo que sentí. Tuve que correr, tuve un miedo instantáneo que me golpeó, pero ahora estoy mirando a esta mujer, así que todo este miedo se convirtió en, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es un ángel? ¿Qué estoy mirando? Se inclina y me mira y dice, esta es tu carga. Dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo sabía por qué estaba allí, porque había luchado internamente durante 5 años. Estos orbes vienen, hablan telepáticamente, pero ella dijo, esta es tu carga, tienes que soportar, y dijo, varias cosas que van a venir, problemas, y vamos a despertar a la gente. Vamos a dejar que lo hagas. Vamos a usarte, queremos ayudarte a presentarnos al mundo. Esto es lo que ella dijo. Entonces él dijo que lo que está pasando es que esta mujer vino a él y le dijo, quiero que nos presentes al mundo. Estamos listos para salir al mundo y quiero que seas tú quien vaya y nos presente. Básicamente convirtiendo en una especie de profeta demoníaco para estas cosas que están saliendo. Y no solo sucedió eso, sino que él dijo que después de que ocurrió la experiencia, mi perro corrió hacia la casa y se golpeó el cuello con un alambre de púas y puso sangre por toda la casa. Dijo que corrí hacia el perro y lo agarré, y cuando puse mi mano sobre la herida para tratar de detener al perro, porque estoy a miles y millas de un veterinario, dijo, sentí algo que pasó en mis manos que nunca había sentido, como si electricidad pasara por mis manos, y quité la mano de mi perro y el perro estaba sano. Dijo, nunca había experimentado algo como esto. Y continúa y explica más adelante que dice que después de que esto sucedió, los funcionarios del gobierno vinieron a mí y me hablaron sobre estas cosas que les estaban sucediendo y notaron que estaban sucediendo en mi casa. Y dijo que me llevaron a Washington, D.C. Mientras estaba allí escuchando a estos profesionales hacer sus presentaciones. Uno de ellos en la mesa de la cena se enfermó y cayó. No podía respirar o algo así. Y dijo yo, entonces ellos me animaron a levantarme e ir a hacer algo. La mesa detrás de mí, escuché este alboroto y la banda estaban bailando al igual que toda esa multitud. Ellos saben cómo divertirse y se lo estaban pasando genial. Estoy sentado mirando a mis hijos, diviértete, y escuché este alboroto. Lo siguiente que supe fue que la esposa de Jim, Debbie, me agarró, me levantó básicamente y me llevó a esta otra mesa y dijo que tenía que ayudar a este tipo y estaba desplomado, boca abajo, completamente fuera de sí. Se puso blanco y estaban tratando de reanimarlo y no pudieron, y me llevaron a través de la multitud y puse mis manos sobre sus hombros. En el instante que lo hice, se puso de pie, se incorporó y respiró profundamente, y me miraron y dijeron, Dios mío, tú lo salvaste. Es realmente muy extraño ver y escuchar las horas y horas de podcast que le está sucediendo a esta familia en este momento, porque incluso la hija más joven de la familia dice que debido a toda esta experiencia que he tenido, mi padre ha visto estos orbes. Dice, esta casa en la que vivimos se ha convertido en una casa embrujada. Surgen cosas y nos empujan por la noche, nos tiran por la cocina, y ella dice que es extraño. ¿De qué otro tipo de experiencia estamos hablando? Bueno,
Adelante, puedes hablar. Quiero decir, cualquier cosa que se te ocurra. Realmente he visto cosas. Hemos visto cosas como saltar de la mesa sin ser tocado, como mover cosas que se mueven solas, ver figuras de sombras que son tocadas, cualquier cosa como... Pensarías que era una casa embrujada al crecer, pero esa es parte, como explicamos, que esto es todo de naturaleza espiritual porque realmente se manifiesta de cualquier manera que quiera. Y por lo tanto, el fenómeno no se limita a lo que la gente piensa como extraterrestres u ovnis, donde obviamente veríamos orbes todas las noches. También teníamos cosas en la casa que pensarías que son fantasmales, tal vez, pero todo era lo mismo. Bueno, habiendo tenido experiencias ocultistas yo mismo y habiendo tenido ocasiones en las que fui estrangulado por fuerzas demoníacas, puedo identificarme con cosas que se empujan y arrojan. He tenido cosas arrojadas por nuestra casa, cubiertos arrojados por todos lados, lanzados por toda mi casa. He tenido experiencias increíbles. Si alguien quiere saber más, puede ver mi testimonio. Pero Hathor, por supuesto, era una diosa egipcia y estaba asociado con la vaca. Solía presentarse bebiendo directamente de la ubre de la vaca y ella tenía muchas manifestaciones. Y Ishtar, por ejemplo, es fascinante que ella vistiera de blanco y azul, que es el mismo color de las manifestaciones de María en la Iglesia Católica Romana, pero también donde el blanco es el color de la inocencia y el azul es el color de la obediencia. Entonces ella es la epítome de lo que es aceptable. Y Ra, Amon-Ra, es el Hijo de Dios y todos sabemos que esa es una manifestación de Lucifer. Y el dios Amón, Amón-Ra, era la deidad de Egipto. Era el dios del sol. Es la historia de Seminaris y Nimrod, todos ellos, y hubo una fase en la egiptología, probablemente asociada con Moisés y el Éxodo, donde hubo un cambio de esta cultura monoteísta, de este sistema cultural politeísta, a una cultura monoteísta. Y Tutankamón es Tutankhamón. Tutankhamón es el signo de la vida. Amón es el dios. Así que Amón es el que te da vida. Es lo que significa Tutankhamón, pero cambió su nombre a Tutankatón. Así que se convirtió en Tuk-Ankh-Atón y su esposa cambió su nombre también a Atón. Así que ella se convirtió en Ansenhatón y esta era una deidad que daba vida. Así que hubo todo este cambio en la egiptología y luego hubo un número de personas que murieron y los obligaron a volver a la cultura politeísta. Así que cambió su nombre de nuevo a Tutankamón. Amón es el que da la vida y Ansenhatón se convirtió en Ansenhamón, quien de nuevo Amón es la deidad entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una religión falsa que es la adoración al sol, que es la adoración a Lucifer. Y tienes los cuernos de la vaca y eso tienes el resplandor solar, de modo que ese resplandor solar está representado como en los cuernos dentro del útero. Ese es el nacimiento del dios sol. Se remonta a Nimrod, la época de Nimrod, quien fue asesinado debido a sus actividades, condenado a muerte probablemente, y luego renació a través de Semiramis. Y este es el culto al sistema religioso de padre, madre e hijo, que también encontramos mucho en el catolicismo romano. Tenemos padre, madre e hijo, y es el antiguo sistema de adoración al sol. Y ha tenido muchas manifestaciones a lo largo de la era. Así que los nombres cambian, ya sea cuando vas a la cultura griega
o cuando vas a la cultura romana o cuando vas a la cultura cristiana, simplemente les das nombres diferentes y entidades diferentes, pero son las mismas deidades que básicamente son la adoración a Lucifer. Y es por eso que cuando tuviste las experiencias antes de volverte cristiano y viniera un exorcista, también incursionaron en todo este mundo, todo ese mundo, todo el tiempo allí. Y tenían que decir una misa. En mi propia situación, el sacerdote católico vino a decir una misa en mi casa para liberar la casa de la actividad demoníaca. Y él tendría que decir una misa para la cual se necesita un permiso especial. Y la misa se encuentra, por supuesto, alrededor de un disco hostia, que tradicionalmente se coloca en una custodia que tiene la forma de los cuernos del semicírculo. También usan la luna como una cresta. Así que si vas a una iglesia católica o catedral, verás a María parada en la luna creciente. También es el nacimiento del dios Sol, o porque es androgénico, masculino y femenino, no importa si se manifiesta como una deidad masculina o como una deidad femenina. ¿Y qué piensas? Amon-Ra es el oculto. ¿Alguna idea? Bueno, es el oculto, es el que pretende ser el agraviado, pero llegará el momento en que se manifestará y recibirá adoración. Y la Biblia dice eso porque dice que se manifestará como ángel de luz y se hará pasar por Cristo. Ahora, siempre me resulta fascinante que las imágenes que encuentras en los documentos de la nueva era de los maestros enviados se parezcan a Cristo. Así que si un ser se manifiesta como un ser brillante, debería manifestarse en esa forma y repetir algunas de las palabras y crear curaciones, porque la curación es una parte muy importante de nosotros. Ahora, en muchas culturas religiosas en el mundo de hoy, la curación es parte integral de la experiencia religiosa. Así que Él enfermará a las personas y luego eliminará la enfermedad y parecerán curadas. Es un impostor y es bastante bueno en eso. Y la razón por la que probablemente, como mencionaste, está oculto es que tiene que manifestarse, pero probablemente vendrá. Y esto es como la obra precursora. Creo que es realmente interesante profundizar una de las cosas del espíritu de profecía que hemos visto. No solo en el espíritu de profecía, sino que también vemos que ha sucedido en la Biblia. Es que los espíritus se hacen pasar por parientes muertos, necromancia. Tengo un clip que quiero mostrarles. Conocí a un tipo que trabajaba en la NASA, en Florida, en el Centro Espacial de Blue Origin, que está junto donde está el Centro Espacial de Kennedy, y es cristiano y es bautista. Dice que ha estado investigando esto durante 30 años, no solo personalmente, sino porque soy parte de un grupo de personas llamado MUFO, que significa Mutual UFO Network. Dice que es un grupo de personas seculares principalmente que investigan estas cosas y tratan de escribir informes cuando la policía dice que es demasiado extraño. Entramos y tratamos de validar si la persona está loca o si hay alguna razón legítima de algo que está sucediendo aquí. Dice, ha hecho miles y miles de informes, pero una de las cosas que me llama la atención y algo que cambió mi comprensión espiritualmente es la comprensión de la muerte, y aquí está el porqué. Algo que apareció que era inusual en la investigación a lo largo de nuestros años, que hemos estado mirando esto, no soy solo yo, sino otros investigadores que creo que Barbara Bullock fue una de ellos, Whitley Strieber. Todos nos hemos encontrado con casos con los que el testimonio de la experiencia, la persona habla de haberse encontrado con familiares muertos durante la experiencia, cuando estaban subiendo a bordo de una embarcación, y también nos hemos encontrado con otros investigadores que han hablado de lo mismo, donde han tenido experiencias o han compartido el testimonio de aquellos también que se han encontrado con amigos que han muerto o familiares que han muerto durante las experiencias, y eso no tiene ningún sentido en absoluto, ya que se supone que esto es sobre extraterrestres.
Así que él continuó diciendo que muchas veces, y en relación con su punto, dice que muchas veces este pariente muerto se usa como control para hacer que el abducido, o él dice que no siempre tiene que ser en una nave, dice que cuando tienen esta experiencia, esta visión o lo que sea, tal vez sea en la vida real, dice que no está realmente seguro de lo que está pasando, pero dice que esta experiencia se usa como control para hacer que la persona haga algo que va en contra de la Biblia, y por lo general es sexual. Y dice que esta es una parte importante de todo el engaño, no solo para hacer eso. Esa es una de las cosas más comunes en todos los informes que ha escrito, pero la segunda cosa más común es que al final de la experiencia intentaba hacerte creer que Cristo no es quien dice ser. Esto es lo que dicen una y otra vez. Es como si creyeras en los extraterrestres. Es como si estas cosas vinieran de millas, y quiero decir kilómetros de años luz de distancia, y solo vienen a decirte que Cristo no era quien dice ser. Dice que no lo cree. Bueno, si estudias la Biblia, sabes que los muertos nada saben, y Satanás es un maestro en convencer a la humanidad de que los muertos saben todo. Y también es fascinante que los hombres más despreciables a menudo tengan la posición más alta en el más allá. Así que cuando todavía estaba en el mundo ocultista, escucharías mensajes canalizados de individuos como Adolf Hitler, y él estaría en un plano superior, en el otro lado, incluso como Jesucristo. De modo que la gente más despreciable sería elevada a posiciones superiores a Cristo. Es bastante extraño. Y Él se manifestará como parientes fallecidos, porque ese es el vínculo más emocional que puedes crear ahora. Si conoces las Escrituras y crees en ellas, entonces entenderás que es una herramienta muy poderosa que el diablo puede usar. E incluso nuestros pioneros dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, los pioneros a menudo, o a veces, mejor dicho, digámoslo de esta manera, fueron confrontados por sus parientes fallecidos y sus esposas fallecidas, y sabían cuál era el estado de los muertos, y luego decían: eres un mentiroso, porque sé que eres un demonio, porque los muertos nada saben. Y luego esas entidades desaparecían. Y puedes leer eso en algunas de las historias de los pioneros. Ahora, he tenido experiencia con los muertos que fueron muy personales para mí. Y si no me hubiera convertido al cristianismo, y si no entendiera lo que dice la Biblia, no habría manera de que pudieras convencerme de que esto no era así. Yo era el único que se sentó en el lecho de muerte de mi padre mientras él estaba muriendo. Así que me llamó desde el hospital y me dijo que debía ir, y yo no era cristiano. Era ateo, pero estaba muy metido en el ocultismo, y él estaba muriendo. Y como es el caso, en su particular, su respiración se volvió cada vez más superficial y más superficial, y luego intermitente, y luego se detuvo y estaba muerto. Y me senté allí por un par de segundos mirándolo. Es una experiencia muy emotiva cuando ves a uno de tus padres morir, y dejó de respirar por completo. Y al momento siguiente se sentó derecho en la cama y levantó los brazos y abrió los ojos e hizo así. Casi me asusté. Y luego se cayó de nuevo en su cama, y eso fue todo. Estaba muerto. Ahora, esa imagen nada puede borrarla de mi mente. Fue tan abrumadora. Y por supuesto, mi primera impresión sería de que vio que mi madre también estaba muerta. Lo estaban saludando. Entonces llamé a las enfermeras y vinieron.
y vino el médico, lo declaró muerto y lo cubrió con una sábana. Me fui a casa, me subí al auto y conducía a casa y todos estos pensamientos volvían locos en mi mente. Y al momento siguiente se me erizó el pelo de la nuca y estaba absolutamente convencido de que estaba sentado a mi lado en el auto. Por supuesto que no podía verlo. Conducí a casa y llegué a casa y le dije a mi esposa lo que pasó. Por supuesto que es un momento muy emotivo. Tu padre acaba de morir. Todas estas cosas. Y fui al salón y me senté allí y pensé y dije, está bien, si estás en la habitación conmigo, manifiéstate. Muéstrame que estás aquí. Y a la mañana siguiente, la cortina se abrió. Es algo bastante extraño. No hay viento. Tienes las puertas cerradas, pero la cortina se mueve así. Y dije, está bien. Así que estás bien. Eso fue todo. Pero ahora ven y dime que eso no es real. Eso es una pesadilla, ¿verdad? Y luego cuando descubres la Biblia y te das cuenta de que te engañaron y que es una mentira que está ahí, más bien cree en tus sentidos de que la palabra de Dios. Tienes que negar tus sentidos y aceptar la palabra de Dios. Y si luego te resistes a Él, huirá de ti. No podrá manifestarse porque su engaño ha sido expuesto. Así que, ¿qué tan importante es que nos fortalezcamos con la palabra de Dios? ¿Y cuántas personas, incluyendo las denominaciones cristianas, están impulsadas por una experiencia emocional? Y eso puede ser mucho más profundo que en la experiencia después de la muerte. Leí el otro día que alguien dijo que tuvo una experiencia así y que no hay forma de que alguien lo convenza de que no fue real. Sí, porque también vieron a su hijo muerto o algo así. O las muchas experiencias cercanas a la muerte que tienes, donde alguien ve una entidad de luz y caminas hacia ella, te dice que no, tienes que regresar. Ahora, esas experiencias, ahora sé que son implantes hipnóticos. Son casi como visiones hipnóticas. Se implantan en tu mente. Y cuando estuve involucrado en el movimiento de la nueva era, solía practicar experiencias fuera del cuerpo, OOBS, es como lo llaman. Y recuerdo estar de pie junto a mi cama mirando mi cuerpo ahora. ¿Eso es real o no fue real? Y podría decirte lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. De hecho, podía atravesar la pared y decirte lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. Y mi esposa no lo creería. A veces iría y verificaría si era así o no. Y a veces tendrías una experiencia de pánico, porque estás tratando de volver a este cuerpo que está ahí y no puedes volver a entrar en él. Es un verdadero estado de pánico. Y luego te sacudes y te caes de la cama y te encuentras tirado en el suelo. Ahora, es una experiencia bastante peligrosa porque hay ciertas técnicas que puedes usar para lograr ese estado. Y una de ellas es la privación del oxígeno, por lo que dejas de respirar, por lo que debes estar bastante en forma para hacer eso. Algunos de ellos ayunan y se abstienen de ciertos alimentos para hacer eso. Y cuando pasas por esa experiencia, es tan real. Ahora, ¿realmente estaba fuera de mi cuerpo? ¿Realmente tengo un alma que está suelta de mi cuerpo? Pero la Biblia dice que se convirtió en un alma viviente. Así que la materia, más la respiración, el metabolismo te convierte en la entidad viviente. Eres la entidad viviente. El diablo intenta convencerte de que no eres la entidad viviente, eres un caparazón. La entidad viviente está realmente dentro de ti. Y cuando esa entidad viviente sale, es inmortal, por lo que nunca fue realmente creada, así que no tienes creador.
Y si no tienes un creador, eso significa que eres un Dios. Y si eres un Dios, eres ley para ti mismo. No necesitas que una entidad te ponga algo como una ley. Entonces, ¿qué es esta experiencia? ¿Qué es esto que te estás viendo a ti mismo? Y luego tienes este ataque de pánico y te conduces a ti mismo. Recuerdo hacer esto en mi cuerpo y golpearme y luego caerme de la cama y estás bañado de sudor. Pero has tenido una experiencia increíble, ¿verdad? Dijo que no es real, es un implante hipnótico. Y si hace esto una y otra vez, y más personas comienzan a dar testimonio de estas cosas, entonces ya no es especulativo, se convierte en una realidad. Y entonces él tiene el mundo donde él quiere. Entonces puede contar cualquier historia que quiera. Y su historia favorita es decir que Jesús no es quien dice ser. Y probablemente la próxima será que él ha cambiado todos los mandamientos. De que cambió los mandamientos y que el domingo es su día. Ese será lo último. Eso es lo que sucederá a continuación. Hay una cosa con la que quiero terminar esto. Tengo algunas citas del Espíritu de Profecías que creo que fueron muy interesantes. Quiero que las comenten porque son algunas de las cosas que encontramos mientras estudiamos esto. A ver si las puedo encontrar aquí. Un momento, tengo un documento con un montón de ellas aquí, así que en los días de los hebreos, esto es de la oscuridad antes del amanecer, una recompilación. En los días de los hebreos había una clase de personas que afirmaban ser los espiritualistas de hoy para mantener la comunión con los muertos. Pero los espíritus familiares, como se llamaba a estos visitantes de otros mundos, son declarados por la Biblia como espíritus de demonios. Es una cita muy interesante para mí porque, como dijo Salomón, no hay nada debajo del sol. Así que me parece que lo que está diciendo aquí es que estas cosas en los días de los hebreos afirmaban ser habitantes de otros mundos. Y entonces va a haber el mismo engaño que va a suceder de nuevo. Creo que esta es mi suposición, que parece que Roger Morneau tenía razón. Y habrá un gran engaño, el espiritismo. Mediums espiritistas en el tiempo de los patriarcas en el antiguo Israel. El rey Saúl fue a ver a la bruja de Endor y ellos hablaban con entidades en sus ídolos. Y estos ídolos eran como una fuente de revelaciones, medium. Oráculos. Oráculos, sí. Y tienes manifestaciones similares hoy en día. Tienes en el catolicismo romano estatuas que tienen manifestaciones, que tienen sangrado y lágrimas o esto, aquello y lo otro. Y la gente entra en euforia. Nada ha cambiado. Bueno, incluso si vas a la egiptología y todo eso, en los jeroglíficos que tienen de miles de años atrás, hay señales de manifestaciones de este tipo de cosas. Y uno del conflicto de los siglos, probablemente hemos escuchado esto antes, cuando ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellos, hace aparecer a seres humanos que no murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos, que todos vamos al cielo. Estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las sagradas escrituras, por lo que van a atacar las escrituras después. Y uno de ellos que menciona que afirmará que tiene una posición exaltada en el cielo es Thomas Paine, uno de los ocultistas más destacados que jamás haya vivido. Fue muy influyente también en la primera parte de la historia estadounidense. Verán, es muy interesante si leemos eso y luego leemos. ¿Es Blavatsky o Bailey? ¿Quién dijo sobre la manifestación de la jerarquía?
Es Bailey quien lo dice, pero Bailey es la profeta seguidora de Blavatsky. Así que, ya ves, los profetas ocultistas también dicen que habrá esta manifestación. Siempre ha estado ahí y probablemente así será. Espero que se acelere mucho en el próximo año. Yo también. De hecho, mientras estudiaba, se habló bastante del 2025-2027, ya que hemos estado revisando algunos de estos escritos por alguna razón, pero algunas últimas citas de Oscuridad antes del amanecer, quería que presentaran sus ideas. Pronto se revelarán en los cielos visiones temibles de un personaje sobrenatural, en una señal y un demonio obrador de milagros. Los espíritus de los demonios saldrán a los reyes de la tierra y al mundo entero, en dos secciones diferentes, los líderes y el resto del pueblo, para sujetarlos en el engaño, y los instarán a unirse con Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Por estas agencias, gobernantes y súbditos serán como personas engañadas que se levantarán pretendiendo ser Cristo mismo y reclamando el título y la adoración que pertenece al Redentor del mundo. Y ella está citando aquí, resumiendo, creo, Apocalipsis 16:13, que habla de los 13 espíritus que salen de las ranas. Y creo que, o las ranas que son los espíritus, dice que son los espíritus y va a todo el mundo. Pero creo que lo que realmente es interesante de este pasaje es que nunca había leído antes, o incluso lo leí y no me di cuenta, pero ella dice el propósito de estos espíritus, no de ella. Apocalipsis, Juan dice que el propósito de estos espíritus es reunir a los ejércitos de la tierra para la guerra física, como si pudiéramos matar a Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en los medios de comunicación. Estamos viendo estas cosas, están tratando de poner armas en el espacio o... Star Wars. Sí, Estados Unidos está creando este quinto brazo del ejército llamado... Star Wars. Sí, básicamente. Se llama Star Wars, pero no es el único país que usa fuerza espacial. Fuerza especial, gracias. ¿Sabes lo que es interesante? Es que las revelaciones demoníacas y el liderazgo del mundo han sido muy comunes. E incluso los presidentes que he presenciado en mi vida, Ronald Reagan, Bill Clinton, todos ellos hablaron sobre la comunión con entidades espirituales y utilizaron signos zodiacales y lectores de los signos para decirles cuándo hacer esto, aquello o lo otro. Y sí, la gente dirá que estás loco, pero creo que Satanás está preparando una guerra física contra la venida de Cristo. Como si pudiera usar armas nucleares o misiles para tratar de prevenirla. E incluso la Biblia habla de que después del milenio, Él levantará un gran ejército y pensará que pueden atacar la ciudad y crearán armas de guerra. Ahora, si piensas que Dios con un levantamiento de su brazo puede destruir el mundo entero con un diluvio, entonces, ¿qué lograrán con sus actividades? Es una ilusión, así que esto es para el beneficio de las fuerzas demoníacas. No lo creo. Creo que son plenamente conscientes de que no tienen ninguna posibilidad contra Dios. Pero está ahí para engañar a la humanidad, para que permanezca en rebelión, porque podrían estar convencidos de que realmente pueden vencer a esta entidad. Así que será todo el plan, es llevarse a la mayor cantidad de humanidad con ellos en rebelión como sea posible. Fascinante. Muchas gracias. Esto ha sido realmente muy interesante repasar este tema con ustedes y aprecio que hayan venido y lo hayan hecho. La gente dirá que probablemente estamos locos. Estas son mis experiencias, no puedo negarlas. Y afortunadamente, si has aceptado la verdad de la Biblia y la verdad como es en Cristo,
entonces puedes distanciarte de estas cosas. Puedes observarlas y puedes usar cada oportunidad que puedas para advertir a la humanidad. Pero estar involucrado en eso es algo que no le deseo a nadie. Oremos. Padre Celestial, sabemos que hay un gran conflicto cósmico ocurriendo detrás de escena y las fuerzas demoníacas no solo se están manifestando ya, sino que lo harán cada vez más y más. Asumirán roles que representan entidades que ya no existen y engañarán a muchos, y si es posible, incluso a los elegidos. Así que, Señor, te pido que abras los ojos de las personas, llévalos a tu palabra, haz que se den cuenta de la veracidad de tu palabra, léela, confía en ella, créela, implementala, y sé la salvaguardia contra estos engaños demoníacos y ayuda a todos a darse cuenta de que solo hay un camino a la salvación y que esta guerra cósmica realmente no es contra sangre y carne, sino contra el mal y los principados y el pecado que está en este mundo. Porque el nuevo mundo será sin pecado, sin temor, sin muerte, y esperamos esa entidad que es real y no basada en ilusiones. Gracias por tu palabra. La abrazamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero, amigos, les haya quedado claro lo peligroso de los tiempos que se aproximan, donde los demonios se empezarán a manifestar de manera ufológica y también como supuestos seres de otros mundos, intentando engañar a la humanidad, para dar forma a la religión mundial liderada por extraterrestres / demonios. Si quieren saber más sobre lo que se aproxima el año que viene en este aspecto, les dejaré el link de este video en la descripción. La ciudad ha sido azotada por tormentas y un ciclón. Pedimos a la población mantener la calma y prepararse ante posibles catástrofes naturales de mayor intensidad. Este año, ¿qué es ese ruido? Yo he visto eso antes de un terremoto. Los animales hacen cosas extrañas. tendrán que sobrevivir a un terremoto. ¡Corran! ¡Deprisa! ¡Resguárdense! ¡El edificio colapsó! ¡Deprisa! ¡Salgan! ¡Corran! Terremoto, 8.5 grados. Cambiando de tema, también les quería comentar que el próximo año habrán 1 o 2 terremotos sobre 8.6 u 8.7 grados, según dice el famoso creador de la teoría de migraciones sísmicas, el brasileño Haroldo Maciel. Esto también es propuesto o sugerido por el profesor Raymond Rosa Avila, que hace unos días publicó que según el proyecto de estudio energético sísmico estructural que estudia la energía de las partículas, ya había energía disponible para generar un sismo de 8,1 grados en el sur de Chile, Caribe o Japón. El tema esta tarde de 5 de diciembre, no me canso de decir, la cosa sí está calentando. Nosotros aguardábamos un evento, y la verdad guardamos un evento de 6,8, un de 7,5 y más, y finalmente entrando en enero empezamos a poner ojo a un grado sobre los 8,7, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Dónde el 8,7? El 8,7 hacia un 9 tiene el primer sitio en Perú. El segundo sitio está en Baja California, entre Baja California y México. El tercer sitio Sumatra y finalmente el cuarto sitio sería en Japón. Por último, si hay un retraso, Valdivia recibiría de nuevo un fuerte evento
en decorrer del año 2025. ¿Okay? Entonces, esto es lo que estamos tratando hace 12 años y por fin llegó la hora de hablar sobre esto. Acá le ponemos, ahí está, ya estamos con los terremotos o el terremoto en la pantalla. Ya son muchas réplicas que están pasando ahí, muchas réplicas. Wow, de verdad que la cosa ahí está un poco complicada. Aquí tenemos ya un 4,2 que es lo más fuerte. Esto para California es fuerte, 4,2. Imagínate un 7,0. Vamos a averiguar a qué parte del mapa esto podría ocurrir, ok, porque acá tuvimos alerta de tsunami a la norte de California, 14 kilómetros de profundidad. Esto no fue Eureka, creo que sea cercano a Eureka. A ver, ya casi, un poco más y ya estaría ahí en Canadá. Estamos bien. Ok, ahí estamos con varias cosas. Ahí estamos. Tuvimos ahí alerta de tsunami hace como 2 horas 19 minutos. Aguardamos porque lo señalaron 7,4 y por fin dejaron ahí a un 7,0. Ok, entonces acá estamos tratando con este evento. Claro, la gente entiende que la actividad está demasiado, pero no como algunas personas esperaban. Mira, esta es la zona que es muy sensible, que ahí está San Francisco. Y ahí donde hay un pronóstico de un gran evento para los próximos 50 años. Así como hacen el pronóstico. Y nosotros sabemos que si ocurre en 2025. Y sí, tenemos ahí los ricos de que Baja California puede recibir esta energía todavía en los próximos 6 meses. Entonces estamos hablando de algo bastante eminente. Acá tenemos cercano a la costa de Ecuador un 4,6. Hace como 3 horas pasó esto. Irán, me preocupa mucho lo que está pasando en Irán, un 5,6 en Irán. Esto podría hacer ahí la energía que destrozaría Italia, Turquía de nuevo. Ok, estos son los señales para fuertes eventos en Turquía o en Europa, lo que pasa en Irán. Ok, amigos, yo creo que ya les digo qué es lo que la gente quiere saber. Quien está llegando ahora, estamos en vivo directo a las 6 horas con 6 minutos, hora de Santiago de Chile, para hablar de un fuerte terremoto que acaba de pasar en California. La verdad, hace como 2 horas tembló fuerte California. Yo por acá siempre aguardo siempre para saber qué magnitud va a quedar, porque lanzaron 7,4 y si yo empiezo a hablar ya descartaría el 7,4 y la verdad que el 7,4 sigue pendiente. Ahí tenemos un 7,0. Seguramente esto va a generar ahí una serie de actividades fuertes en Puerto Rico, en Islas Dominicana, República Dominicana. Bueno, todo el Caribe va a sufrir con este evento que es un 7,0 y que tiene su correlación con primero sitio esta zona de Caribe, segundo sitio Perú, Ecuador y norte de Chile, Iquique, Arica, Tacna, ya al lado peruano. Entonces por eso llamé la atención, ya en la live anterior pido que revisen, así que empecé por la tarde y llamé la atención a un fuerte terremoto o una actividad que va a despegar ahí al norte de Chile y central de Perú. ¿Ok? Bueno amigos, vendrá un 2025 muy intenso y movido, con Satanás intensificando su accionar debido a que sabe que su final está cerca. Otra situación que pudiese presentarse es un posible apagón como el que sugería Ken Claman podría ocurrir. Eso sí, a diferencia de lo que él dice que supuestamente durante el apagón se descubrirá una supuesta nueva fuente de energía, eso no lo creo. Con ese apagón o ciberpoligón como le llamaba Klaus Schwab del Foro Económico Mundial.
El mundo a mi entender va a la ruina total, cosa de la que también nos advirtieron los Simpsons. Otro evento que no podemos ignorar empiece a ser una realidad el próximo año es la crisis de deuda global, que a mi entender por la misericordia de Dios se ha retrasado unos 3 años aproximadamente, con la elección de Donald Trump como les he comentado en videos anteriores. Estados Unidos conseguiría la paz en Ucrania y en Oriente Medio la situación se agravará con la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Israel e Irán como ha advertido el bloguero Finanzas-Times hace unos 3 o 4 años. Como les he dicho antes, a partir de 2025 Donald Trump gobernará como el dragón de Apocalipsis 13. En resumen, entonces a partir del próximo año habrán contagios de humano a humano de la gripe aviar, como nos ha advertido el bloguero Finanzas Times. También veremos apariciones de supuestos seres de otros mundos o extraterrestres, que en realidad son demonios, preparando el camino para el último gran engaño como pueden ver en detalle en este video que publiqué. También dará inicio la crisis de deuda global advertida por el bloguero Finanzas-Times. No descarto que el próximo año pudiese ocurrir el apagón mundial relacionado con el simulacro llamado Cyberpolygon del Foro Económico Mundial. También debiese haber al menos un sismo superior a 8.6 u 8.7 grados Richter que podrían darse posiblemente en California, Japón o norte de Chile y sur de Perú. De ocurrir en el sur de Perú y norte de Chile ese megaterremoto, según explica Haroldo Maciel, transformaría a Brasil en un país donde los sismos se volverían más frecuentes. En resumen amigos, si les es posible mi recomendación es que salgan de las ciudades porque vienen situaciones muy calamitosas los próximos años. Recuerden amigos que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos días habrían grandes catástrofes, como pandemias y terremotos, como nos advirtió en Mateo 24. Leamos Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. Luego de esto vendrá la persecución de la que ya les he hablado en otros videos. Lamentablemente se repetirá ese clima de hostigamiento que se vivió cuando se forzaba a insertarse ciertos productos. Si te ha gustado el video, te pido le des me gusta, que dejes un comentario y que compartas en todas tus redes sociales. Si deseas puedes dejar un aporte por Patreon, por PayPal o también a las direcciones de criptomonedas en la descripción de este video. Si te ha gustado el video, te pido le des me gusta, que dejes un comentario y que compartas en todas tus redes sociales. También puedes ir a seguirme a Facebook o Twitter. Si deseas puedes dejar un aporte por Patreon, por PayPal o también a las direcciones de criptomonedas en la descripción de este video. Que Dios les permita fortalecerse, espiritual, física, mental y emocionalmente para lo que se aproxima. Dios les bendiga, hasta la próxima.